Dios les bendiga. Gracias a Dios por cada ministro que viene con la palabra que nos edifica, amén, que nos hace crecer. Y esto de crecer pues nos habla de parecernos cada vez más a Jesús, amén. De eso se trata. Dios nos ha dignificado en gran manera, amén. Esa dignidad consiste en que somos sus hijos, en que Él nos formó a su imagen y a su semejanza originalmente. El pecado vino a distorsionar todo, pero Él vino a restaurar una vez más todas las cosas, amén. Y nosotros no debemos de ser negligentes, no debemos de ser perezosos. Nosotros tenemos que ser, en lo que demanda diligencia, ser diligentes, no perezosos, amén. Porque pues venimos a ser como esas mujeres que decía el día de ayer, son iglesias, amén, insensatas, que teniendo los recursos del cielo no los tomamos, amén. Podemos tomar la palabra, sí, pero dejamos a un lado al Espíritu de Dios. Podemos tomar al Espíritu de Dios, pero dejamos a un lado la palabra. Y mire, Dios nos quiere restaurar como al principio, amén. Y el Salmo 82, verso 6 nos dice que seríamos como dioses, amén. Como hijos de Dios seríamos como dioses, no como Dios, amén, pero sí como dioses, amén, que juzgan de manera correcta todas las cosas por medio de la palabra que se ha hecho se ha hecho uno con nosotros, porque así es como Dios nos engendra, por medio del evangelio, para venir a ser hijos de Dios, ¿sí? Usted habla del evangelio de Jesucristo, da un plan de salvación a una persona, esta persona recibe la palabra, amén. Usted le empieza a enseñar los rudimentos o las cosas básicas, amén, y ahí se empieza a formar Jesús en su vida, amén. Así es como usted es edificado, así es como usted crece, amén, y así es como usted en su momento también viene a, por medio de la palabra que se ha hecho uno con usted, a juzgar todas las cosas, porque viene a ser un hombre espiritual, un hombre maduro, un hombre crecido en la palabra, amén, y juzga de manera correcta, amén. Caso contrario, por ser insensatos, por no querer tomar la palabra para ponerla por obra, por no querer ser edificados, amén. Entonces venimos a ser insensatos, ¿sí? Y la obra de Dios no va a prosperar en nosotros. La obra de Dios es que Jesús se forme en nosotros, y nosotros somos la obra de sus manos, amén. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos un reflejo aquí en la tierra, un reflejo de Él aquí en la tierra, amén. Y para esto, solamente así nosotros podemos llegar a ser, amén, esos dioses que dice. Estamos en la congregación de los dioses, nos dice el Salmo 82, amén. Y esos dioses son los que juzgan con justo juicio, porque Dios se ha formado en nosotros como sus hijos. Si usted es hijo de un rey, entonces usted es un príncipe, amén, porque tiene esa línea de rey, amén. Es un príncipe, y en su momento, bueno, va a llegar a ser un rey, amén, cuando le deje esa heredad su padre, amén, como rey.
¿sí? Estamos hablando en el plano natural. Bueno, nosotros somos príncipes de su pueblo, es lo mismo, amén. Entonces somos esos dioses, pero con D minúscula, no mayúscula. Esa le pertenece al Señor, nada más, amén. Pero mire qué dignidad tan linda, ¿no? Que Dios quiere, amén, que seamos sus hijos, que seamos príncipes de su pueblo, que seamos como dioses, amén, porque tenemos ese carácter, porque tenemos esa genealogía, amén, o más bien dicho, tenemos sus genes, amén, y esos genes, amén, es la palabra de Dios, es su Santo Espíritu, es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Mire nada más qué dignidad tan sublime, amén. Por eso tenemos que echar mano de la palabra, amén. Tenemos que ser muy diligentes, no tener en poca estima esta palabra, amén. Entonces, bueno, quiero hablarle un poquito del candelabro, amén. El Éxodo capítulo 25 nos habla cómo fue hecho el candelero, amén. Y ese candelero es un tipo de Cristo, amén, que fue hecho de una sola pieza y a martillo, amén. No fue hecho así como redondito, no, fue hecho, sí, de una manera, no quiero decir burda, amén, pero fue hecho a martillazos, amén. No quedó muy, por decir, lisito, amén. No, quedó abollado, amén. Era un candelabro, pero eso nos habla, ese martillo nos habla de los dolores de Cristo, de cómo Él fue experimentado en quebrantamiento, fue perfeccionado, amén, por la mano de Dios como martillo que quebranta la roca, amén. Así, de una sola pieza, amén, no con añadiduras, pegazones, no, de una sola pieza debería de ser hecho ese candelero, amén. Y tenía un manzano en cada uno de sus brazos, eran 7 brazos, amén, y una flor, amén, y resplandecía. Eso nos habla de los dolores de Cristo, del fruto de el árbol de la vida que es Cristo, y en medio de sus padecimientos resplandecer, amén. Eran 7 brazos, y eso nos habla de los 7 espíritus de Dios, amén. Y esa es la enseñanza, amén, que Dios nos da para que nosotros también nos parezcamos a Jesús, amén, en sus padecimientos, porque así somos formados y así también nosotros somos perfeccionados, amén, en medio de padecimientos, pero teniendo la palabra de Dios, la ponemos por obra para guardar la palabra en medio de ese trato de Dios, porque Dios lo permite, amén. Y tenemos que tener nuestro corazón limpio, amén, para poder resplandecer, no lleno de amargura, no lleno de resentimiento y de odio, de venganza, amén, no, limpio nuestro corazón, porque ahora nosotros somos ese candelero, amén. Así como le estoy hablando de que somos como dioses, amén, que nos dice el Salmo 82, no lo digo yo, con D minúscula, para que no me vaya a criticar, porque no sabe, por ignorancia, amén. No, somos como dioses, amén, con D minúscula, amén. Y así también venimos a ser un candelabro, amén, porque Él nos formó a su misma imagen y a su misma semejanza. Y también puedo decir que somos el arca de su pacto, donde está la presencia del Santo Espíritu de Dios, ¿sí? Y así en este mundo nosotros lo representamos, si nosotros verdaderamente nos alineamos a su palabra.
si nosotros nos dejamos formar por esta palabra. Amén. Y vamos a tener adversidades, ¿sí? Pero en medio de ello vamos a estar guardando nuestro corazón. Y es más, todas esas adversidades nos van a traer una enseñanza. Y esa enseñanza, ¿sí?, nos habla de luz. Esa enseñanza, amén, nos habla de resplandor, amén, en medio de este mundo de tinieblas, amén. Entonces por eso es bueno que amén, que suministraban, no sé si estoy pronunciando bien, traían un suministro a aquellas 7 lámparas, amén. Y eso es Jesús, que dependió del Santo Espíritu de Dios, amén. Por eso oraba y decía, no sé si lo dije ayer, pero lo digo, amén, que no hay ninguna diferencia entre Jesús y nosotros, porque a Él se le dio una palabra, pero también se le dio el recurso del Santo Espíritu de Dios, y por eso venció en la carne, peleando en la carne, amén, pero con la ayuda del Espíritu de Dios, y lo soportó todo, ¿sí? Por eso es que Él viene a ser el varón de dolores, amén, y guardando su corazón resplandeció. No amargura, no resentimiento, no odio, amén, no venganza, resplandeció, ¿sí? Y eso es lo que debe de ser la iglesia. De manera personal, cada uno de nosotros debemos darle gracias a Dios porque trata con nosotros, amén. Pero nosotros tenemos ese suministro del Espíritu de Dios, ese depósito que nos da el potencial para poder resistirlo todo en medio de toda adversidad, amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo, amén, echó mano del Espíritu Santo, y así también nosotros tenemos los mismos recursos que Él tuvo para que nosotros peleemos la buena batalla de la fe, ¿sí? Echando mano del Santo Espíritu de Dios y echando mano de la palabra de Dios, amén. Entonces estamos en una batalla, ¿sí? Una batalla donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Si queremos nosotros identificarnos con Cristo, o si bien este mundo, aunque hayamos hecho una profesión de fe, el mundo nos está estirando, amén. Y desafortunadamente, cuando yo hablo de que el mundo se está introduciendo a la iglesia, es porque pastores le están dando entrada, porque estamos enseñando mal, porque estamos adulterando la palabra, porque estamos hablando de algo que la palabra de Dios no dice, pero la adulteramos, amén. Porque yo no encuentro en ninguna de las cartas de Pablo que se hable de prosperidad. Atino a decir que cuando dice yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, amén, pero como prospera tu alma, ¿sí? Que primeramente las cosas espirituales, lo decía el día de ayer, porque a veces Dios nos bendice como bendecía al pueblo de Israel en el tiempo antiguo, amén, y se olvidaban de Dios. Qué lamentable es esto, amén. Yo decía, ay, pues que te bendiga conforme a tu capacidad, mi hijo, porque si te bendice de más, te vas a olvidar de Dios, te vas a olvidar de la iglesia, ya no lo necesitas, amén. No, que nos dé conforme nosotros vayamos creciendo en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, amén, para saber que tanto lo natural como lo espiritual vienen de su mano, y que debemos de estar agradecidos si comemos en este día y aún si no comemos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios,
O sea que somos bienaventurados porque ya tenemos una linda palabra que es pan para nuestro hombre interior, y lo demás Dios se va a encargar. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Salmo 121, hablamos un poco de ello. Amén. La semana pasada: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, el que guarda tu vida. Amén. No se va a adormecer, no se va a dormir. Amén. El que te guarda, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pero nosotros, amén, no tenemos la suficiente fe como para nosotros dejarnos llevar por el río de Dios. Hacemos tierra, amén, y nos gusta estar, ¿sí?, en las orillas de la mar, en las orillas del río. Amén. Así hacemos tierra, nos gozamos en el chapoteadero. Amén. Cuando lo que Dios quiere es que nosotros nos dejemos llevar, amén, por el fluir del río de Dios. Amén. Para que vengamos a ser como un pan: echa tu pan sobre las aguas. Amén. Para que cuando fuere tiempo, o al final del tiempo, amén, lo vuelvas a encontrar. Y ahí yo parafraseo, amén, lo dice el libro de Eclesiastés. Amén. Pero lo vas a encontrar multiplicado, así como fue Jesús, que se dejó conducir por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y ahora encuentra ese pan multiplicado. Y ahora también el consejo de Él es que nos metamos al río como un pan. Amén. Para que al tiempo, ¿sí?, también lo encontremos multiplicado. Amén. Y así sucesivamente. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que viene sobre la tierra. Y esto de repartir a 7 y aún a 8, amén, porque no sabemos el mal que viene sobre la tierra, no es precisamente que repartas tu dinero, amén, sino que repartas el pan, porque primeramente ese pan se hizo uno contigo. Y te estoy hablando de la palabra de Dios. Amén. Para que tú lo repartas. Amén. Y también así te multipliques. Jesús se multiplica con nosotros porque tenemos esa identidad con Él, lo soportamos todo, estamos siendo experimentados, guardamos nuestro corazón, amén, y así nos damos, y así enseñamos, y así, amén, aquellos que reciben la palabra, aquellos que reciben tu doctrina, amén, que tú sabes que no es algo llevadero, que no es algo fácil, amén, en cuanto a la carne, porque duele. Un martillazo duele, amén. Pero eso nos habla de los dolores o los padecimientos que nosotros podemos padecer, pero guardando nuestro corazón, amén. Y así, guardando nuestro corazón, amén, vamos a ser sabios, amén, con la sabiduría del cielo, y la vamos a emanar, amén. Vamos a ser un candelero, amén, porque ese fue el propósito de Dios, amén, que nos pareciésemos a Él. Y cada uno de los elementos que había en el tabernáculo, amén, el altar de los panes, el candelero, el incensario de oro, amén. Todo eso nos habla de Jesús, amén. Y eso es lo que nosotros debemos pretender alcanzar, amén, para ser cada uno de esos elementos, participando de ello. Así es como tenemos una identidad con Cristo, amén. Pero también en el atrio donde estaba el altar de bronce, amén, también tenemos que identificarnos con ello, amén, porque así
venimos a ser sacerdotes, amén, que tienen que presentar sacrificios. Uno fue el sacrificio, amén, para nuestra salvación, pero hubo otros sacrificios para la consagración al sacerdocio, o para la consagración para llegar a ser esos pastores, amén. Ese altar de bronce es la cruz, y es algo que, bueno, ese es el vínculo para el tiempo de la gracia, amén. Que amemos la cruz, que amemos el sacrificio, ¿sí? Que tengamos una identidad con Cristo, estando juntamente con Él crucificado. Es porque estamos llevando el pecado, estamos llevando la carne, amén, para que haya una liberación de nuestro espíritu, ¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere usar, nuestro espíritu, en asociación con el Espíritu Santo, amén. Y Él hacer así su obra para hacer ese candelero, para hacer esa luminaria, amén, entre los hombres, en medio, ¿sí?, de estas tinieblas. Porque la luz resplandece más en medio de las tinieblas, y Dios tiene preparado para este tiempo sus luminarias, amén. Entonces, ¿sí?, así nos identificamos con Cristo, tomando todos los recursos que tenemos en Él para resplandecer, amén, para hacer esas luminarias, o para hacer ese candelero, amén, en medio de padecimientos, amén. Y bueno, la palabra de Dios nos dice, amén, en el Salmo 27: ¿quién subirá a su monte santo? Amén. ¿Y quién estará? Bueno, se lo repito: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su monte santo? Mire, el limpio de manos, ¿usted sabe qué quiere decir esto? No robo, no cohecho, no adulación, amén. No chisme, no pleito, no contienda, pacificadores, amén. Porque estas manos pueden estar llenas de sangre por el dedo acusador, y a veces exagerado, y a veces mentiras, amén. Y ya tengo yo manos llenas de sangre, y mire, híjole, esto, yo digo, qué tonto es el hombre. Usted oye algo y se lo cree, todo se lo cree, amén. Pero oye a la otra parte y las cosas ya no son como originalmente se las dijeron. Y cuidado si es su hijo, cuidado si es su hija mimada, amén, que todo le cree, amén. Pero no puede conocer que a veces su hijo, amén, puede ser un mentiroso, puede, sí, cuidado, amén. No, todos venimos del mundo, y el niño, amén, esto lo hemos enseñado, no aprende a hacer el bien. Perdón. El niño no aprende a hacer el mal, ya lo traemos, amén, se lo digo yo, amén, ya lo traemos. Lo que tiene que aprender es hacer el bien, amén. Eso sí, ahí es donde se batalla, y todos, amén. Y así, entonces, y eso es algo que sucede, amén. El hermanito, la hermanita vienen, te dicen una cosa y ponen a uno como campeón, amén, y tú te la creíste, amén. Pero ya oyes a la otra parte y ya ves que las cosas no son exactamente como te las contaron, amén. Entonces, eso es ser limpio de manos, amén, que no haya sangre, amén, en nuestras manos por andar con chismes, pleitos, contiendas, disensiones, amén. No, guardando nuestro corazón, orando a Dios para que Dios nos dé discernimiento y hacer las cosas de manera correcta, amén. Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, identidad con Cristo, amén. Y estoy hablando de gente espiritual, de
gente crecida, más si somos pastores. Amén. Porque también, como hay intereses dentro de la iglesia, amén, nosotros podemos ahí distorsionar la palabra para sacar ventaja, y así robamos. Como pastores podemos ser ladrones, amén, porque hacemos traemos cuentos a la iglesia de siembras, de pactos, de esto, del otro, y le buscamos por donde sea. Ladrones que somos, amén. Lo que dice la palabra, punto, amén. Nada más, porque también no le vamos a añadir, pero tampoco le vamos a quitar, amén, a la palabra. Nada más lo que dicta la palabra, a eso nos ajustamos, punto, amén. Entonces ese es el limpio de manos, amén. Ese es el sacerdote que dice: tengo mucha necesidad, pero yo no voy a distorsionar la palabra para sacar un beneficio para mí, amén. Como pastor lo digo, amén. El limpio de manos, puro de corazón, puro de corazón, amén. Este es el que limpio de amargura, limpio en medio de esos martillazos que duelen, amén. El candelero que fue hecho de una sola pieza, ya martillo, no sé, yo me imagino se agarró el oro, amén, finísimo, amén, y se empezó a darle forma y a martillazos, amén. Así se guarda el corazón, de resentimiento, de odio, amén, de amargura, de venganza, amén. Y sabes que solamente así puedes resplandecer, amén. Pero enojado, amargado, resentido, amén, con venganza, pues que vas a resplandecer, amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Amargado, pues el limolín te van a poner, amén. El limolín, ¿sí? Amargado, siempre enojado, ¿sí? Siempre viendo males por donde quiera, amén. No, con tu corazón limpio de todas estas cosas, amén. Porque así te identificas con Jesús, amén. Porque mire, nos podemos comparar con el borracho, con el maldiciente, con el ladrón, con esto, con otro, amén, y decir, amén, como buen fariseo: yo no soy como este, yo no soy como este publicano, yo no soy como aquel borracho, este drogadicto, amén. Nos podemos medir, pero ponte delante de un Dios santo, 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 amén, cuya justicia es terrible, terrible en el sentido que Él no tiene sombra de variación. ¿Sabes qué? Tiemblas delante de Él, amén, porque te vas a ver nada delante de Él. Pero mira cómo nos quiere dignificar, amén, como príncipes de su pueblo o como dioses. Salmo 82, amén, con D minúscula, amén. Entonces el limpio de manos, amén, el puro de corazón, amén, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, que no permites que el mundo con su vanidad, amén, te llene, que entres en competencia, que el vecino tiene un carro más padre que el tuyo, gloria a Dios, Dios le dé 2, 3 más, amén. Yo con mi bicicleta, pero con el Señor aquí en mi corazón, soy feliz, amén. A lo mejor el vecino, amén, con su carrazo del año y mucha pompa, amén, pero si no tiene a Dios, miserable que es, amén. Y Dios quiere que yo le hable, amén, para que tenga su carrazo, amén, pero que se gloríe en el Señor, amén. El que se gloríe, no se gloríe de su riqueza, ni de su poder, ni de su sabiduría humana, amén. Pero el que se ha de gloriar,
gloríese en esto, que me entiende y me conoce y que me tiene primeramente. Amén. Que lo tenemos en nuestro corazón. Amén. No te dejes llevar por la vanidad de este mundo. No entres en competencia. Amén. No presumas. Amén. Amén. Que entras a una casa y que te muestran una cosa, te muestran otra. Amén. Ay, santo Dios. Y que tú les dices, y que tienes de presumible en tu espíritu. Amén. Tienes a Jesús en tu corazón. Amén. Ay, santo Dios. Bueno, a veces podemos hacer las cosas así en competencia. Amén. Entonces, estos son los que tienen una identidad con Cristo, que no vino a presumirme. No, hombre, si supieras quién es mi Padre. No, hombre, si supieras los carros de fuego que tengo por todos lados, mis guarros, amén, angelotes, amén, de 5, 4 metros, amén, mi residencia allá en los cielos. Si supieras cómo me sirven. No vino con esas presunciones. Amén. Y lo que nosotros podamos presumir, no, hombre, nada que ver con lo que tenemos con Él allá en los cielos. Amén. Y donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Amén. Mire, estamos llenos de la vanidad de este mundo. Amén. No vamos a poder entrar allá porque aquí está nuestro tesoro. Y luego si entrásemos, amén, y estar pensando como la mujer de Lot, amén, volteando hacia atrás, es decir, pensando en lo que dejaba, ¿sí? ¿Sabe qué? Comparado con lo que pudiésemos llevar de aquí para allá, que eso no sucede. Amén. Vas a llevar piedras al cerro, mijo. Amén. Vas a llevar basura, ¿sí? Comparado con lo que ya tenemos allá, ¿sí o no? Amén. Entonces, pues la vanidad de este mundo no tiene por qué penetrar en nuestro corazón. Amén. Sí, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Amén. No hay engaño en tu boca. Como pastores, amén, no debemos de andar enseñando la vanidad de este mundo. Como pastores no debemos de enseñar a la familia de Dios, amén, con engaño, adulterando la palabra. Sí, porque esto es principalmente para padres de familia, para madres, amén, para pastores, para educar a nuestros hijos, pero también para educar a la iglesia de la manera correcta. Amén. Para estar en ese monte santo. ¿Y quién es el que hizo esto? Sin lugar a dudas, amén, sin ninguna oposición, Jesús. Él es el limpio de manos, Él es el puro de corazón, Él es el que no elevó su alma a cosas vanas en este mundo, siendo el rico, el verdaderamente rico. Ni hubo engaño en su boca. Amén. No hubo engaño en su boca. Él es la piedra principal, la piedra angular. Pero también nos dice la palabra de Dios: tal es la generación de los que le buscan. Amén. De los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Tal es la generación de los que le siguen. Él va por delante llevando una cruz. Nosotros también llevamos una cruz, despojándonos de la vanidad de este mundo. Amén. Crucificando todo aquello que nos quiera arrastrar a la vanidad que este mundo nos ofrece. Amén. Teniendo y atesorando esta palabra, porque a mí me duele mucho, amén, que hay un pueblo que dice que ama a Dios, pero no ama la palabra. Amén. No ama la palabra. Sí. Y yo digo, sí, el que ama a Dios ama la palabra. Y el que ama la palabra ama a Dios, la guarda, la atesora. Amén. Porque si no amamos la palabra, vamos a estar en ignorancia.
ignorancia. Podemos ser ignorantes de las cosas, amén, de este mundo, no tener una profesión, no tener cosas, amén, que nos instruyen, amén, hablando intelectualmente, podemos no tenerlo, amén, pero ya cuando tenemos la palabra, esta palabra, amén, la tenemos que escudriñar como quien escudriña, amén, el testamento, y hasta se andan matando, amén, como familias, para ver quién se queda con qué, y por qué tú más y por qué yo menos, y se hace la trifulca, amén, y se cumple lo que dice una, o que decía una novela, hasta que el dinero nos separe, amén. Fíjese nada más, amén. Y por esto nadie se pelea, amén. Nos peleamos por el puesto, amén. Yo quiero ser líder, yo quiero ser uno que ande ahí cerca de el superapóstol, amén. Yo quiero ser, amén. Mira, llénate de la palabra, escudriña la palabra, amén, y te va a tocar mucho, amén. Pelea la buena batalla de la fe, amén, para que obtengas más de tu herencia allá en los cielos. No, pero esta palabra no nos interesa. Insensatos, amén, insensatos. No nos interesa estar en la presencia de Dios, amén, por medio de la oración. Así, de ahí viene el suministro, porque el aceite santo de la unción es un tipo del Espíritu Santo, amén. Y por eso dice la palabra que el que tiene sabiduría, bueno, es el mismo Espíritu. El que sirve es el mismo Espíritu. El que hace milagros es el mismo Espíritu, como cuerpo de Cristo, amén. Jesús, amén, en el libro de Apocalipsis nos habla que era como un cordero inmolado, donde estaban 7 ojos. Estos son los 7 espíritus de Dios, amén. Es el candelabro, Jesús, amén, inmolado a martillazos, amén, que fue inmolado, amén, por nosotros, pero para nuestro bien, ¿sí? Así también nosotros debemos de anhelar los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Para que vengan las manifestaciones, porque podemos tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, amén. Pero Él quiere también manifestarse según nuestro llamado, porque ya tiene Él un llamado, amén. Si es intercesión, mire, usted sea contento siendo un genuino intercesor, amén, porque eso es ser un sacerdote, que se ponen a la brecha, que hacen vallado, que se ponen sobre el muro con la espada de la palabra y con el anuncio, amén, de la trompeta, y estar apercibidos, amén, para estar alertando a un pueblo cuando venga la batalla, cuando venga el enemigo, amén. Así es como nosotros nos identificamos con Jesús, amén, en ese sentido, amén, tomando de estos recursos, no siendo insensatos, amén, porque la insensatez se va a cobrar, porque Dios es Dios vengador, Él nos venga, amén, pero nosotros con nuestro corazón, amén, sano, amén, sin acusar, sin maldecir, sin defendernos, amén. Pero el que está tomando nota de todos los acontecimientos, de lo que se le hace al pueblo de Dios, es Dios mismo, amén. Y Él va a tomar venganza en su debido tiempo. Por eso es que debemos de interceder, amén. A veces decimos: no, esto que estoy pasando no se lo deseo ni a mi peor enemigo, amén. Bueno, eso que viene en la justicia de Dios, en esa venganza de Dios,
no se compara a lo que estás pasando, que no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Bueno, no intercede, porque verdaderamente lo que Dios hace en su justicia y en su juicio severo es eterno. Amén. Y tú debes de amar a tu enemigo. Amén. Cuando se levanta contra ti. Amén. Cuidado. Amén. Cuando se levanta contra ti, amén, tienes que interceder por él y decir: esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Amén. Porque lo que estás pasando y que no se lo deseas ni a tu peor enemigo no se compara con lo que viene. Amén. Y por eso debemos de ser intercesores y solamente guardando nuestro corazón. Pero si tenemos el resentimiento, el odio, entonces tenemos una identidad con el enemigo. Amén. Tenemos una identidad con Satanás, que sí está amargado, está resentido y nos odia tanto. Amén. Porque el Señor nos ha exaltado en gran manera, que lo que no alcanzó, nosotros lo hemos alcanzado si queremos. Amén. Porque nos vamos a sentar en su trono si vencemos. Amén. Y traerá de la sinagoga de Satanás, amén, aquellos que te menospreciaron, aquellos que guardaron rechazo, odio contra ti, que entraron en competencia contra ti cuando tú los bendecías, a esta congregación de Satanás, amargados, resentidos, competencia, odio, amén, yo los voy a traer, amén, y ellos van a saber que yo te he amado y haré que se postren delante de ti. En un momento dado Dios lo va a hacer. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Y eso era lo que quería Satanás. Amén. Y eso es lo que él va a alcanzar por 3 años y medio. Amén. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que hablar acerca de Satanás, pero hay cosas muchísimo más de que hablar de nuestro Dios, que nos benefician, que nos edifican. Amén. Que nos hacen parecernos más a Él y que nosotros tenemos que alcanzarlo en esa identidad. Muchas cosas hicimos mal por falta de buena enseñanza y por buen testimonio. Amén. Y ese buen testimonio es cuando, bueno, viene la adversidad, y aún cuando son mentiras, aún son males, mal fundamentados. Amén. Y todavía así lo sufrimos por amor a nuestro Dios. Amén. Y eso es testimonio, que así como testificó él, guardando su corazón, que todo lo que se le hizo, amén, aún ser llevado a la cruz, amén, era una cosa injusta en cuanto a los hombres. Amén. Pero Dios va a tomar justicia, amén, contra todos aquellos que conspiraron y siguen conspirando si no se arrepienten. Amén. Él va a ser nuestro vengador, no nosotros. Amén. Por nuestra propia mano, por nuestra propia fuerza. No, nosotros guardando nuestro corazón y aún intercediendo. Amén. Que digas como has dicho: esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Amén. Porque lo que viene, amén, para aquellos insensatos que diciéndose ser cristianos no dan testimonio, para todo quieren venganza. Nada lo podemos sufrir por amor a nuestro Dios, sabiendo que Dios nos puede restaurar hasta 7 veces tanto una pérdida, amén, material. Amén. Entonces, así nosotros tenemos que dar testimonio como Él lo dio. Amén. Por amor a nosotros, que fue entregado por amor a nosotros, así también nosotros ahora por amor a Él todo lo podemos padecer. Que tengamos esa identidad con Cristo Jesús. Amén. No sé si me alcance un poquito de tiempo para irnos al libro de Ezequiel, capítulo 9. Amén.
Amén. Ezequiel 9, hablando de la insensatez. Amén. Hablando del, porque mire, hijo, son más el pueblo insensato, amén, a nivel global, dentro de la iglesia, que no echamos mano de lo que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús y lo que tenemos que nos fue dado del Espíritu de Dios. Amén. No echamos mano. Amén. Y eso es ser insensatos, que tenemos una herencia grandísima. Amén. En esta palabra, ¿sí? Y que necesitamos el poder del Santo Espíritu de Dios para alcanzarlo, para declarar la palabra y se haga uno con nosotros, se establezca, se afirme, amén, y permanezcamos irreprensibles hasta el día del Señor en espíritu, alma y cuerpo, amén. Entonces, esto no es una cosa llevadera, simple, sencilla, no, es de esfuerzo, pero por amor. Mire, cuando hay amor, ¿sí? Cuando nosotros, no sé, se me viene Labán cuando era joven, amén, donde fue a caer Jacob, antes, perdón, de que Jacob llegara ahí, ¿sí? Cuando llega Eliezer con sus 10 camellos llenos de presentes, amén, y que vio las ¿cómo se llaman? Los zarcillos de oro, y vio los brazaletes de tantos quilates, amén. Este salió al encuentro de él. ¿Qué haces aquí? Pero porque mire, iba sobre los presentes, amén. Bueno, pero eso es una referencia para nuestros tiempos, que así nosotros tenemos que buscar a Dios, amén, por sus presentes, como Labán. ¿Qué haces aquí, siervo de Dios? Ven a mi casa, amén, porque ahí tengo forraje para tus camellos y ahí tengo ya algo preparado para ti. ¿Sabe qué? Así debemos de ser interesados en las cosas que Dios tiene para nosotros, amén, como aquel Labán en ese momento, amén. Señor, en lo que te pueda servir, pero tú bendíceme, amén. Bendíceme con sabiduría, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, que el oro y la plata. Bendíceme con sabiduría del cielo, amén. Así de interesadotes, amén. Ven que en esta casa, ¿sí?, te tengo preparada, amén, para ti y para tus siervos, amén, tus camellos, amén. Tengo preparado, tengo alimento para ti y para ellos, amén. Así debemos de estar de interesados para el servicio, amén. Aquellos que nos traen la buena palabra, como aquel Eliezer llevaba esos presentes, ¿sí? Aquellos que te traen la palabra, amén. Y no para que el ministro sea así, amén, de pretencioso, atiéndanme, honrenme, sírvanme. No, ya cuando demandas, ya chafiaste, amén. No, amén, porque va a haber quien si te honre, si te sirva y esté muy agradecido por la palabra que te hace parecer a Jesús, amén. Porque por medio de esa palabra se está engendrando una semilla que cae en esa tierra fértil de tu corazón, para que ese árbol que eres tú mismo empiece a darle fruto al Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, amén. En esa identidad con Cristo, amén. Pero los insensatos, amén, créame, son más los que abundan que los sensatos, amén. Porque el justo, dice la palabra de Dios, con dificultad se salva, amén. ¿Y qué juicio han de tener aquellos, amén,
que ni siquiera tuvieron la oportunidad, o que sí la tuvieron pero que no, que la rechazaron. Amén. Pero el justo con dificultad se salva. Amén. Eso me sorprende. Y yo digo de manera continua: Señor, yo no me quiero perder. Señor, yo no me quiero perder. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Enséñame tu palabra, enséñame tu temor, Señor, Señor, Señor. Y así te la pasas. Amén. Entonces le leo porque se nos acaba el tiempo. Amén. Dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo. Esto es para los insensatos, pero también hay unos sellados. Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esto también tiene una comparación con Apocalipsis capítulo 7. Amén. Acerca de los sellos antes de destruir, sellados en sus frentes. No que tengan el Espíritu de Dios, sino que hayan echado mano del Espíritu de Dios y de la palabra para poder ser sellados, ser edificados. Amén. No ser insensatos, que teniendo a un Dios tan grande en este cuerpo, amén, no lo aprovechemos. Y puedo decir muchas cosas de esto. Amén. Se me viene cuando cayó el arca del pacto en una casa, no en la de Obed-Edom, que sí le sacó todo el provecho. Era la presencia de Dios. Bueno, tú tienes la presencia de Dios, pero que no te pase de noche la presencia de Dios, porque vas a ser tomado como insensato. Amén. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Amén. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que miran hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Amén. Fíjese, altar de bronce, juicio. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. O sea, se fue la gloria de Dios, sobre el cual había estado el umbral en la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y dijo: Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Amén. Fíjese, estos son los sensatos que echaron mano de la palabra y que echaron mano del Santo Espíritu de Dios. Amén. Estos son sacerdotes, porque tenemos un llamado al sacerdocio, porque sacrificaron carne, pecado, tomaron su cruz. Eso es altar de bronce, la cruz, sacerdotes. Amén. Hoy hay tanta cosa tan preciosa escondida. Amén. Tesoros. Amén. Lea esto, analícelo. Estaban en el altar. Amén. A esto se les selló. Amén. Para ser librados de la muerte eterna. Amén. Aquí de manera prefigurada. Amén. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el libro Apocalipsis capítulo 7 nos habla también de estos sellados. Amén. Antes de que venga el juicio. Amén. Y le dio Jehová, le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Amén. Están clamando y gimiendo por el pecado del pueblo de Dios. No señalan, no condenan, sino que interceden. Hacen vallado, hacen brecha, están sobre los muros de la ciudad. Amén. Para prevenir a un pueblo. Amén.
Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdonad vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Fíjese nada más, por los ministros que ministran en el altar. Qué tremendo, ¿no? Queremos liderazgo, queremos lo mejor para mandar, amén, y que se nos traiga aquí en la palma de la mano, amén. Bueno, por esos van a empezar. Si no estamos hablando lo correcto, amén. Si no somos limpios de manos, puros de corazón, amén, guardando nuestro corazón, claro, en medio de martillazos como buen candelabro, amén. Si no damos nuestra alma a la vanidad de este mundo, amén, bueno, viene el sello de Dios. Intercesores, no condenadores, no juzgadores, amén, porque eso le corresponde a Satanás, amén, pero a nosotros nos corresponde interceder, amén. Entonces sigue diciendo, comenzando y comenzaréis por mi santuario, por mi casa. Santuario es casa o altar. Comenzaron pues desde los varones ancianos, ¿ven? Sacerdotes, anciano es líder, liderazgo, que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Pero fíjese cómo todo empieza desde el altar, desde el santuario de Dios, que es la casa, amén, y después con toda la ciudad, amén. ¿Y sabe quiénes eran los culpables? Los ancianos, los ministros del altar. ¿Por qué? Porque no enseñaron bien, porque manos sanguinolentas, amén, el chisme, el pleito, la contienda, no guardaron el vínculo de la paz, amén, no enseñaron bien, enseñaron vanidad al pueblo, y empezaron por ellos, porque como el sacerdote, el pueblo, amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros, pastores, pastoras, que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Y yo declaro que nosotros somos ese candelero, que somos el arca de su pacto, que somos esa casa, la casa de su reposo, porque todo está en el orden correcto, y porque este corazón en medio de toda adversidad permanece limpio, amén, de odio, de amargura, de resentimiento, y así estaremos reflejando la sabiduría del cielo, amén, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, para ser llamados príncipes de su pueblo, para ser llamados dioses con D minúscula, amén, porque fuimos engendrados por medio de esta palabra que es Cristo, su evangelio, la semilla de su palabra, amén, para que se forme Él. No queremos ser insensatos, amén. No queremos ser un pueblo ignorante de esta palabra que es nuestra herencia. Sí, amén. Así somos bendecidos desde lo alto. Sí, amén, Señor, en el nombre de Jesús. A Él la gloria, la honra y todo el reconocimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén.